derrotada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos me pueden dar un grito de victoria? Creo que lo puedo mejorar. ¿Cuántos me pueden dar un grito de victoria? Amén, gloria a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Estamos contentos porque no hay cosa más hermosa que el Señor nos traiga una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra que nos motive, una palabra que nos haga entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona y no nos ha abandonado nunca, que a veces nosotros somos los que nos desesperamos, a veces somos nosotros los que dejamos de creer, pero que Dios siempre ha dicho, yo ahí está, ayudándote, motivándote y bendiciéndote. Y muchas veces tardamos en reconocerlo, pero nos damos cuenta y decimos, ahí Dios siempre estuvo. Gracias, papito. Y por eso es que venimos con gozo, venimos con fe, porque si usted vino a la iglesia, tuvo un granito de fe para poder decir, yo voy a ir a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos vinieron a dar gracias a Dios? Amén. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra? Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Déselo a Él, Él se lo merece. Él merece toda la honra, la gloria y la exaltación. Decía nuestra hermana Giselle, si estuviera aquí nuestro Señor Jesús, ¿qué haríamos? Qué bonitas palabras, ¿qué haríamos? Caeríamos rendidos a sus pies, adorándolo, glorificándolo. Yo recuerdo una vez un anciano que admiro mucho por su fe en el Señor, y es un pastor ya muy anciano, y él decía, cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo, dice, no me busquen, voy a estar muy ocupado los primeros 1000 años besándole los pies a nuestro Señor Jesucristo. Dije, wow, qué bendición y qué fe de poder saber qué es lo que quieres hacer cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Amén. La semana pasada estábamos hablando de Hebreos, de los héroes de la fe, y hay un en el versículo capítulo 11, versículo 6, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese la palabra importante que está aquí, dice, de hecho, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar. Aquí hay una palabra clave, agradar. ¿Cuántas veces nosotros creemos que tenemos fe, pero a veces tenemos una fe equívoca? A veces tenemos fe en las cosas que no son. Porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué a veces la gente me decía que no tenía fe? Y alguien me puso este ejemplo, me dijo, ¿algunas veces has visto algún narcotraficante que no tenga fe? Mayormente los narcotraficantes tienen fe, por eso logran sus fechorías, pero es una fe errónea, es una fe en ellos mismos, no en Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que hay fe, y que por eso dice que nuestra fe tiene que agradar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando algo y queremos que las cosas sucedan, pero no nos ponemos a pensar en si esto que nosotros estamos pidiendo agrada a Dios? Y el Señor me hacía mucho énfasis esta mañana, porque ni siquiera iba a volver a repetir este versículo, incluso ni siquiera está en las hojitas, para los que tienen esas hojitas ahí dice, de hecho, sin fe es imposible agradar. El Señor me hacía mucho énfasis en esta palabra, agradar. Para que las cosas el Señor nos las sea contestadas, tienen que agradarle a Él. ¿Cuántas veces nosotros queremos un carro y lo escogemos, verdad? Y nos damos el tiempo de andar viendo qué marca, qué color, cuántas millas tiene, si está dentro de nuestro presupuesto, pero a veces no le preguntamos a Dios, ¿y tú te agradas de este carro? Porque si nosotros nos tomáramos el tiempo de orar y decir, Señor, yo quiero poner mi fe en que quiero comprar un carro nuevo, ayúdame, Señor, a que mi fe aplique para que también te agrade a ti. Porque si nosotros escogemos un carro y le agrada al Señor, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a recibir ese carro. Porque si le agradó al Señor y te agradó a ti, ¿qué va a impedir que el Señor te lo dé? ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe
y que Él es recompensa, y hablamos la semana pasada de esas recompensas, pero a veces se nos olvida que Dios existe, que hay un Dios vivo y que sabemos que puede ser entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sabemos los que estamos bautizados que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero a veces el Espíritu Santo es la persona que más ignoramos en nuestro día. Está el Espíritu Santo allí, pero no le preguntamos: Señor, te quiero agradar. ¿Cuántos decimos tener fe? ¿Cuántos decimos tener fe? Decía, creen que Él existe y recompensa a los que le buscan con sinceridad. Con sinceridad. ¿Cuántos a veces no estamos tan seguros y dudamos? ¿Cuántos a veces tenemos esa inseguridad y por eso no recibimos lo que estamos buscando? ¿Y qué pasa? Nos desanimamos. Nos desanimamos. Yo le he platicado que es una de las armas favoritas del enemigo, el desánimo. El desánimo nos hace de querer no servir, nos hace querer dejar en nuestro ministerio, nos hace querer renunciar. ¿Sabe una de las cosas que le pasan a uno cuando uno quiere predicar? Que Dios lo prueba a uno. Estamos preparando predicaciones para todo este mes acerca de la fe. ¿Y dónde cree que el Señor me puso la prueba esta semana? En el desánimo. Lunes, martes, miércoles había desánimo en mi corazón y yo le decía: Señor, ¿cómo voy a predicar de fe si yo me siento en mi corazón desánimo? Pero entonces recordé esas cosas en una plática que tuve con Francisco y ahí mismo yo le estaba platicando estas cosas y dije: pues eso es lo que está pasando conmigo. Porque todo lo que nosotros a veces queremos predicar, el Señor no lo va a nosotros poner a prueba con nosotros mismos. Si nosotros no probamos a veces la tristeza, ¿cómo vamos a predicar alegría? Si nosotros a veces no probamos el llanto, ¿cómo vamos a decirle a alguna persona: deja de llorar, si tú nunca has llorado? ¿Cómo vamos a decirle a una persona: levántate, puedes levantarte, puedes remontar esa batalla, si nosotros nunca hemos remontado ninguna batalla? ¿Cómo podemos decirle a alguna persona: vamos, tú puedes levantarte, tú puedes tener tu propio negocio, si tú nunca has creado nada? Pero qué bonito es confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Él lo venció todo, dice la palabra. Él fue probado en todo y Él todo lo venció. Entonces ahí tenemos una imagen en la que nosotros podemos tomar y decir: si mi Cristo lo venció, yo también lo puedo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo es vencernos a nosotros mismos. Nuestro peor enemigo a veces no es el diablo. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? Tú mismo. ¿Cuántas veces Dios te da palabra? ¿Cuántas veces tu papá y tu mamá tienes toda su bendición, todo su apoyo? ¿Cuántas veces tienes la palabra, la bendición de tus maestros, de tus amigos, y te dicen: tú estás listo para esto, tú estás listo para esto? Y tú llegas en un momento donde dices: no la voy a hacer, no voy a poder. ¿Sabes por qué? Porque estás luchando contigo mismo. Nosotros necesitamos vencernos a nosotros mismos para nosotros poder verdaderamente decirle al Señor: Señor, yo tengo fe. ¿Cuántos creen en un Dios vivo? ¿Cuántos creen en un Dios vivo? Eso es lo que nos trata de decir Hebreos capítulo 11, versículo 6, que nosotros necesitamos creer en Dios y que Él existe. Creemos en un Dios vivo. Dios está vivo. Nosotros le podemos hablar y Él nos escucha. Nosotros le podemos hablar y Él nos puede responder. Pero ¿cuántos de nosotros nos aferramos a esa fe de decirle: Señor, yo voy a estar orando hasta que tú me hables? Señor, a mí me han dicho, yo he escuchado las predicaciones que dicen que yo te puedo oír. Yo no te he oído, pero yo voy a estar orando hasta que tú me hables. Porque la Biblia dice que Dios nos puede hablar. Pero ¿cuántos han puesto su fe en eso? ¿Cuántos han puesto en oración de decir: yo no voy a parar de orar hasta que Dios me hable? Hasta que yo pruebe que verdaderamente Dios me puede tocar. Hasta que yo pruebe que verdaderamente Dios me puede sanar. ¿Cuántos creen que Dios te puede sanar?
Dios es bueno y es milagroso. Tenemos un Dios vivo y poderoso. Creer que Dios existe es parte de la fe. No le estamos orando a un Dios, a un mono que está pintado ahí, no, le estamos orando a un Dios vivo, un Dios que se mueve, un Dios que es omnipotente, omnipresente, que tiene el poder para hacer las cosas. Jesús es el autor y el consumador de la fe, pero a veces lo desaprovechamos. Muchas veces Dios está allí a través de su Espíritu Santo diciéndonos, pídeme, y nosotros no tenemos la fe de pedir. Muchas veces estamos sufriendo y batallando porque queremos. Fíjese que antes de que yo conociera del Señor y antes de que me bautizara, cuando yo tenía necesidad de dinero, había un muchacho que era el que siempre me prestaba el dinero. Y yo estaba poniendo mi fe siempre en ese muchacho. Y siempre que yo necesitaba $20, yo le iba y le decía, oye, Manfred, ¿me prestas $20? Y siempre me decía, no. Pero llegó un momento donde me dijo, no, ya no te voy a prestar. Le digo, ¿cuándo te ha quedado mal? Le digo, nunca. Le digo, entonces, ¿por qué no me los quieres prestar? Me dice, porque necesitas aprender. Yo no entendí, dije, ¿aprender qué? Pues necesito $20, nomás préstamelos. Pero lo que él me estaba tratando de enseñar es de que yo tuviera mi fe en Dios, no en las personas, porque muchas veces estamos en una necesidad y corremos al amigo, corremos al compadre, corremos con el patrón, pero lo último que hacemos es correr a Dios. Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos creen que dice la Biblia esto? Dice, y está sentado orando, intercediendo por nosotros, pero muchas veces creemos que Jesús está intercediendo en una manera que tú no entiendes. ¿Cuántos tienen una necesidad? ¿Cuántos quieren que algo suceda en sus vidas? Todos tenemos una necesidad, todos queremos progresar, todos queremos crecer, pero muchas veces nuestras oraciones y nuestra fe es un poco equívoca. Entendemos y leemos la Biblia y entendemos como por ejemplo esta parte. Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y vamos a suponer que yo necesito un carro. Y yo le digo, Señor, por favor, yo te pido, Señor, que me des un carro, Señor, y que tenga pocas millas, Señor, y que esté bueno, Señor, y que esté barato. Pero si yo le digo que bíblicamente Jesús no está intercediendo así por nosotros, porque Jesús le dijo a Pedro, cuando fue sacudido, ¿qué le dijo? Satanás me ha pedido para sacudirte, y yo estoy orando para que tu fe, ¿qué? Para que tu fe no falle. Jesús está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros, pero lo que está pidiendo es que tu fe no falle. ¿Quieres comprar un carro? Échale ganas a trabajar, junta dinero y vas a comprar un buen carro. Queremos que las personas sean sanas. Cree que en el autor y en el consumador de la fe, de que Dios no puede hacer, que tenemos un Dios vivo, porque ¿sabes cuál es el problema? Que donde nosotros comenzamos con nuestras fuerzas, a veces no suceden las cosas. A veces tenemos fe en nosotros mismos y está bien porque es un comienzo, pero tal vez oramos por alguien y no sucedió. Y viene el desánimo, pero yo te digo, pero si tú pones la fe en Dios, si tú pones la fe en Dios y tú cambias esa oración y dices, Señor, yo oré y no sucedió nada, pero yo te pido que tú bendigas a esta persona, que tú la sanes en la fe de Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Yo te pido que tú lo sanes. ¿Sabes qué sucede? Va a ser sanado, porque ya no está puesta mi fe en mí, sino en la fe de Dios. Y muchas veces nos equivocamos, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de Dios, es la fe de nuestro Señor Jesucristo la que nos ha venido a poner la muestra de decir, las cosas se tienen que hacer así. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Mateo, capítulo 17, versículo 14. Si no trae su Biblia, puede pedir un papelito para que pueda leerlo. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor,
ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, ¿qué les dijo Jesús? Fíjese nomás la manera de cómo le habla Jesús a sus discípulos. Gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Parece que Jesús estaba un poquito molesto allí, ¿verdad? Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. Y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Alguna vez usted ha orado por alguien y esa persona no fue sana? ¿Alguna vez usted ha orado por ciertas cosas y no sucede nada? Aquí está la respuesta de Jesús. Dice, ustedes no tienen ¿la qué? La fe suficiente. Entonces cuando nosotros empezamos a tener fe, necesitamos que seguir alimentando esa fe, ¿verdad? Pero muchas veces no nos preocupamos por alimentar la fe. Muchas veces no nos preocupamos por investigar cómo aumento mi fe, cómo le hago para tener más fe, cómo le hago para que Dios me bendiga con esa virtud de tener más fe, porque Jesús, una de las cosas que nos enseña es tener fe. ¿A cuántas personas no les dijo necesitan tener fe? Dice, aunque fuera tan pequeña como una semilla de ¿qué? De mostaza. Dice, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y esa montaña se movería y nada sería imposible. Pero ¿cuántos de ustedes han investigado cómo es una semilla de montaña, de mostaza? ¿Cuántos de ustedes han ido a la tienda a decir, voy a ir a comprar una semilla de mostaza para saber cómo es? Dígame cuántos. ¿Nadie? Jesús, y ya te venga rapidito, por favor, y ayúdenme a repartir esto. Yo le voy a regalar una semilla de mostaza para que usted sepa cómo es. Para que usted sepa cómo es. Porque una de las cosas con las que empieza la fe es investigando la palabra. Si Dios me está poniendo como ejemplo, ponme la imagen de la mostaza, por favor, hijo. Si Dios me está poniendo como ejemplo una semilla de mostaza, yo necesito investigar cómo es una semilla de mostaza. Pero a veces no tenemos la fe. Pero muchas veces creemos que la tenemos, pero nunca has tenido la fe de ir y comprar, ordenarla y decir, quiero saber cómo es el granito de mostaza. Dígame usted, ¿qué necesidad tengo yo de gastar mi dinero para comprar esos granitos de mostaza para que usted los conozca? Pero ¿sabe qué? Yo tengo fe en usted. Yo tengo fe en Dios, de que usted va a entender que Dios quiere que su fe crezca, de que Dios quiere que su fe sea mejor de lo que fue ayer. Mire esa semilla de mostaza y mírenla bien. Mírenla bien, ponme la siguiente imagen, por favor. Mire bien esa semilla y mire lo pequeña que es. Dice, la semilla de mostaza es negra y del tamaño de la cabeza de un alfiler. En los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a la cosa más pequeña que se pudiera imaginar. Jesús lo que trataba de decirnos es, si tan solo lo puedes creer. Vuelve a mirar esa semilla, vuélvela a mirar. Ponla en tu mano y tú dices, mira qué cosa tan pequeña es esta semilla. Y Jesús nos dice, si tan solo puedes creer, como esta semilla de mostaza. Ponme el siguiente, por favor. Y la siguiente imagen lo que nos enseña es que esa semilla puede progresar. ¿Cuántos de ustedes quieren que su fe progrese? ¿Verdad? Podemos comenzar como esa semilla de mostaza, pequeñita, insignificante, pero nosotros podemos crecer. Dice, a pesar de que la semilla es tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar
hasta cerca de 4 metros de altura, con un tallo grueso como el brazo de un hombre. Tu fe necesita crecer. Ponme el que sigue, por favor. Dice Romanos capítulo 12, nos enseña que Dios entregó a cada uno su medida de fe, y es nuestro trabajo comenzar a desarrollarla. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? Necesitamos seguir aprendiendo. La razón número 1 por la que todo predicador, toda la vida te va a decir: necesitas tu Biblia, necesitas tu Biblia, es porque leyendo la palabra es como tu fe va a aumentar. Si tú estás leyendo los milagros que Jesús hizo, si tú estás leyendo lo bueno que Jesús es, tú vas a motivar tu corazón, tu mente, y tu fe va a crecer. Posiblemente ahorita tú digas: uy, ahorita mi fe es como un granito de mostaza, pero va a crecer tan grande como lo decía la otra imagen. La otra imagen, por favor. Dice: la diminuta semilla crecerá hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso que el de Nabucodonosor. Hasta un árbol grande. Nos da este ejemplo la Biblia de que nuestra fe puede crecer. ¿Cómo era la fe de nuestro Señor Jesús? ¿Como una semilla de mostaza o como un inmenso árbol? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesús nos enseña en las Escrituras que su fe era mucho más grande que una semilla de mostaza, pero lo que nos trata de decir es: tu fe puede empezar así, pero va a llegar tan grande como un árbol. Pero nosotros necesitamos crecer nuestra fe en Dios. Pero si pasamos más tiempo en el celular que en la Biblia, pero si pasamos más tiempo en la televisión que en la Biblia, ¿cómo vamos a aumentar nuestra fe? Es por eso que la Biblia nos dice que necesitamos escudriñar las Escrituras, porque tenemos batallas. Vimos ese video hermoso donde tenemos batallas todos los días, donde tenemos luchas, donde tenemos persecución, donde tenemos muchas cosas que enfrentar todos los días, cada uno diferente según su circunstancia, y tenemos esa batalla. Y nosotros hemos a veces perdido la fe porque nos hemos desanimado y queremos remontar eso. Queremos luchar, queremos seguir adelante, pero necesitamos seguirnos manteniendo en la palabra. Una de las cosas más importantes que nos enseña Juan capítulo 1, versículo 1 es que Jesús es la palabra y el verbo es Jesús. Y muchos a veces no podemos entender que la Biblia es Jesús. Por eso a veces me he molestado con mis hijos porque tienen la Biblia tirada por todos los lados, y a veces les digo: es que así como tratas a la Biblia, estás tratando a Jesús, porque tu Biblia es Jesús. La Biblia que a veces no queremos traer es Jesús, es la palabra. Sabemos que son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero fue la voluntad de Dios la que nos dijera: yo te voy a hablar a través de mi palabra. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes en el Facebook donde dice: Señor, háblame, y aparece un dibujito donde Dios sale desde el cielo y le da la Biblia a la persona, así como: pues ahí está, lee mi Biblia. Queremos tener fe, pero no queremos leer la Biblia. Queremos tener fe para comprar un carro, pero no tenemos fe para leer la Biblia. Queremos fe para ganar más dinero, pero no tenemos fe para diezmar. Queremos tener fe en muchas cosas, pero no podemos a veces al Señor ni brindarle nuestro corazón, que es lo más sencillo que nosotros a veces le pudiéramos ofrecer. ¿Cuántos de nosotros podemos brindarle en ofrenda al Señor nuestro corazón? Y a veces es lo que el Señor, lo único que a veces que nos pide, nuestro corazón. Por eso a veces nosotros estamos perdiendo la batalla, por eso muchas veces nos noquea el desánimo. ¿Qué es lo que sucede cuando viene ese gancho al hígado? Ahora que estaba peleando el Canelo Álvarez y vimos, ¿verdad? Ese de Charles Sordazo, no sé qué fue, que le dio ahí al hombre, ¿verdad? Y ya no salió. Hay veces que así nos golpea el desánimo a nosotros y empezamos a perder la fe. ¿Sabes por qué hemos empezado a perder la fe? Porque hemos empezado a dejar de leer la Biblia. Eso es lo que ha estado sucediendo. Dice
Lo que no puedo hacer yo en mi fe, yo lo hago en la fe del Hijo de Dios. Qué bendición tenemos que nos podemos nosotros reforzar con la fe del Hijo de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Dígame, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: pues la palabra nunca dejará de cumplirse. Nunca. Si la palabra dice que tú vas a ser bendecido, ¿vas a ser bendecido? Si la palabra dice que yo puedo ser sano, voy a ser sano. Si la palabra dice que yo voy a ser próspero, voy a ser próspero. Amén. Necesito volver a creer en la palabra, en sus promesas. Hay Biblias que venden que dicen las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Pues para que tú te motives y tú digas: voy a comprar mi Biblia, voy a leer mis promesas y voy a encontrar aquí. Porque cuando comenzamos en el Evangelio, ¿qué buscamos? Lo que nos conviene. Entonces, si yo estoy enfermo, busco en mi Biblia y digo: oh, la palabra dice que yo voy a ser sano, y yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos de nosotros entendemos que no caminamos por vista? Caminamos por fe. No caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que leemos. ¿Cuántos de nosotros en verdad necesitamos regresar a la palabra? Dice ahí Lucas 1:37, pues la palabra nunca dejará de cumplirse. Pero necesitamos volver a regresar a esas promesas y vencer al enemigo. A veces nosotros somos ese enemigo, necesitamos noquearnos a nosotros mismos y decir: voy a remontar esta batalla, esta pelea, y me voy a noquear a mí mismo, y yo voy a triunfar en Cristo Jesús. Mateo 21:21 dice: entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Esta revelación me la dio el Señor ahorita en la mañana. Dice esta palabra que si nosotros le decimos a esa montaña: échate al mar, se echará. Y el Señor me decía: ¿qué digo yo en mi palabra que está echada en el mar? Cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados, ¿a dónde echa el Señor los pecados? ¿A dónde echa Dios los pecados? Es el pecado el que me aparta de la fe. No se trata de decirle a una montaña física: oh, quítate de ahí porque quiero ver la maravillosa vista. No, el Señor te está diciendo: quita ese pecado. Quita ese pecado que te aparta de mi fe. Quita ese pecado que te aparta de mí. Quita ese pecado que te quita la confianza. Quita ese pecado que te quita la salud. Quita ese pecado que te aparta de mí. Porque si nosotros le decimos a ese pecado: quítate, ese pecado se quita, y lo que vamos a tener enfrente es la presencia de Dios, la unción de Dios, la bendición de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Que le agrade. Tal vez le has estado pidiendo algo, pero no te lo ha dado. Es porque a Dios no le agrada. ¿Cuántas veces le estamos pidiendo a Dios un novio? ¿Cuántos fuimos jóvenes y le decían: oh Señor, dame un novio, una novia? Pues es que no le agradaba al Señor, por eso nunca nos la dio. ¿Cuántas veces teníamos el novio, la novia, le decíamos: Señor, me quiero casar con ella? Pero al Señor no le agradaba. ¿Cuántas veces quisimos comprar un carro y no se nos dio? Al Señor no le agradaba. ¿Cuántas veces anduvimos buscando casa y anduvimos viendo casa tras casa tras casa? Ninguna le agradaba a Dios. Pero cuando el Señor vio la que sí le agradaba, te la dio inmediatamente. ¿Dónde tienes tu fe? ¿Dónde tienes tus peticiones? Muchas veces nos desanimamos, muchas veces estamos desesperados, muchas veces dejamos de creer, muchas veces nos sentimos ofendidos, muchas veces sentimos que ya no queremos pertenecer a cierto lugar o cierto oficio que nosotros hacemos, que Dios nos ha puesto, porque es el enemigo el que nos ha puesto en esa posición. La Biblia también nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre.
Y escuchaba esta mañana, leí esta reflexión donde decía, si tú tienes 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras y las juntas adentro de un frasco, no pasa nada. Pero si tú mantienes esas 100 hormigas rojas y esas 100 hormigas negras dentro de ese frasco y tú agitas ese frasco, las hormigas se van a matar entre ellas mismas. ¿Por qué? Por la agitación de una tercera persona. Y muchas veces esa tercera persona es el enemigo. Y muchas veces nos empezamos a pelear entre nosotros cuando el enemigo es el que nos quiere destruir. Sabemos que el enemigo no ha venido más que a tres cosas: robar, matar y destruir. Y una de las primeras cosas que te va a robar es la paz, matar la fe y destruir tu vida. Por eso el Señor dice: quiero que tengas fe otra vez en Dios. Tal vez tu fe era equivocada. Tal vez no sabías cómo tener fe, porque hemos tenido fe para las cosas malas, para las cosas que no edifican. Pero ahora que el Señor te está enseñando que tu fe puede crecer cuando tú lees tu palabra, a lo mejor ahora sí vas a tener fe de comprarte una Biblia. A lo mejor ahora sí vas a tener fe de traerla, de abrirla, de tenerla ahí. Yo cuando era niño iba a la casa de mis tías y encontraba unas Biblias grandotototas y las miraba así en medio de una mesa muy bonita así, pero jamás la leía. Y pero cuando era niño y veía esas cosas, yo decía: cuando yo sea grande y tenga mi casa, también voy a tener una Biblia abierta como ellos. Pero el plan de Dios era diferente. No tenemos una Biblia abierta solamente para adorno. Tenemos una Biblia que nos habla todos los días. Tenemos una Biblia que nos dice: no te rindas, no vas a perder esa batalla. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No vamos a perder esta batalla. La falta de fe es la ausencia de la lectura de la palabra de Dios. Vuelve a tomar la lectura que tenías antes. Esa es la remontada que Dios quiere que tú tengas. Que te des un knockout a ti mismo y te digas: necesito regresar a los pies. Hemos dejado la oración, hemos dejado la lectura. El Señor dice: esa es la remontada que quiero que comiences, para que vuelvas a remontar tu fe. Antes tenías fe para ponerle la mano a los niños y orar por ellos, ya lo has dejado de hacer. Antes tenías fe y decías: yo le voy a dar al Señor, y lo has dejado de hacer. El Señor quiere que tomes esa remontada y creas otra vez en Él, para que tú puedas ser bendición para alguien más. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las cosas, Señor, que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Hemos venido, Señor, a tu casa con las manos limpias, Señor, ofreciéndote lo mejor de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por recordarme que tú quieres que yo remonte, Señor, las cosas más sencillas, mi lectura de la palabra de Dios, mi oración, Señor. Ayúdanos a reconocerte siempre y en todo lugar, Señor. Y aunque haya perdido mi fe, aunque haya perdido la confianza, y hoy esté tan pequeña como ese granito de mostaza, Padre, yo te pido que me ayudes a crecer, a que esa fe vuelva a crecer, a que sea ese árbol grandísimo y hermoso que tu palabra dice que yo puedo ser en la fe. Ayúdame a recuperar la fe para orar por los demás. Ayúdame a recuperar la fe para que esas personas a las que les vas a imponer manos sean sanas. Ayúdanos a tener fe, Señor, de seguir orando, Señor, por el mundo, aunque veamos a veces que el mundo se está destruyendo solo. Ayúdanos, Señor, a tener confianza otra vez por las personas. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe para las cosas que te agradan. Ayúdanos a entender, Señor, que si las cosas no te agradan, ayúdame a dejarlas porque no es lo que me conviene. Ayúdame, Padre, a honrarte, a glorificarte, a poner la mirada en el cielo, a mirar las cosas que te gustan. Ayúdame, Señor, a dejar de gozarme en la carne y gozarme en las cosas espirituales. Padre, te pongo en tus manos a esta iglesia, Señor. Yo te pido que tú los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.